Bueno, buenos días a todos. Son las 9:30 y vamos a empezar con la jornada mañanera, la primera jornada del día de hoy. En primer lugar, agradecer a todos vuestra asistencia, aunque sea virtual, y al turno de actuación profesional por seguir organizando este tipo de encuentros, adaptándonos a las circunstancias actuales, pues aún así lo seguimos haciendo gustosos. La primera mesa va a tratar sobre, vamos a tratar con Víctor Fernández González. Como sabéis, es magistrado especialista en lo mercantil en situación de excedencia en este momento, pero ha estado mucho tiempo en el juzgado de lo mercantil número 1 de Palma de Mallorca. Y contamos también con Francisco José Soriano Guzmán, magistrado también especialista en asuntos de lo mercantil en la Audiencia Provincial de Alicante. Esta primera mesa, como digo, va a trata sobre la administración concursal, la decantación de masas activa y pasiva, venta de la unidad productiva y acciones de reintegración. Hemos distribuido la temática asignándole a Víctor la exposición de la venta de la unidad productiva desde el punto de vista de las novedades que ofrece el texto refundido de la ley concursal. Y a continuación, Francisco José tratará del informe de la administración concursal y de la masa pasiva, distribuyendo así masa activa y masa pasiva entre los ponentes. Después nos quedaba ahí las acciones de reintegración. Víctor me ha comentado que también les ha echado un vistazo por si nos quedara algo de tiempo después para tratar sobre ellas y algunas de sus novedades. Y bueno, yo también, si es que quedará tiempo, pues algo podría exponer sobre ellas. Se trata, en definitiva, de que participéis de todo lo posible y al margen de la exposición que van a hacer cada uno de ellos, pues tendremos un tiempo para dedicarlo al coloquio. Y bueno, a través del chat podéis lanzar las preguntas que queráis y en la medida en que disponemos de esta herramienta, pues lo podéis hacer en cualquier momento. Las preguntas se acumularán y después, pues en función del número de preguntas que tengamos y también para daros un poco de descanso, no sé si haremos, pues cuando termine Víctor, una pequeña sesión o unos minutos para las preguntas que haya suscitado la venta de la unidad productiva y luego le doy paso a Paco o lo dejamos todo para el final, en función de las preguntas que vayáis lanzando. Creo que nada más. Desde este momento le doy la palabra a Víctor y puedes empezar, Víctor. Muchísimas gracias, Maite, por tus palabras y sobre todo las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento para el turno de actuación profesional, que en los tiempos que corren para mí es un honor poder participar en las mismas y sobre todo celebrar la celebración, aunque sea vía telemática. A todos nos hubiese gustado estar allí presentes en ese marco incomparable de Bilbao, de Guggenheim, para poder compartir un rato con los ponentes y con los asistentes y tomarnos esa copa de Navidad, pero desafortunadamente este año las circunstancias vienen como vienen y hay que adaptarse. Quedamos emplazados de todas maneras para el año que viene y así doblemente celebrarlo en presencia de todos ellos. Como bien ha dicho Maite, me voy a focalizar en primer lugar en la venta de la unidad productiva, como una de las soluciones prácticas que ha planteado el legislador y que contempla una nueva regulación, más que una nueva regulación, una nueva sistemática, en el marco de la delegación que establece el texto refundido de la ley concursal. Sí que quisiera destacar que tenemos que tener presente en cuanto al análisis del texto refundido, y supongo que lo habrán dicho otros ponentes y lo escucharán en sucesivas ponencias, el marco es un marco legislativo derivado de la Constitución, del artículo 82, en el que se establece que por parte del Legislativo, del Poder Legislativo, establece una delegación normativa a favor del Gobierno para que aclare, armonice o regularice los preceptos concursales que hasta la fecha existían en las diversas normativas, principalmente la ley concursal, pero no solamente ahí, sino en otros sectores correspondientes. A través de esta armonización, regularización y aclaración hemos conseguido un texto que, a mi juicio, más allá de la extensión de los 752 artículos, es un texto realmente válido y que nos va a dar las herramientas necesarias para poder seguir aplicando correctamente la ley concursal en los casos que correspondan, entendiendo que a través de esa armonización que se ha logrado dentro de la ley concursal hemos logrado establecer o acudir a una correcta sistemática, a una sencillez, a una regulación completa y uniforme de todo aquello que venía siendo.
y especialmente en lo que hace referencia a la venta a la unidad productiva, que a partir de ahora ya queda claro, cosa que ya se venía estableciendo en la práctica diaria de los juzgados mercantiles, se aplica a cualquier fase del proceso concursal, simplemente a través de su ubicación. Una regulación comprendida en los artículos 215 a 224, pero que tiene que ser complementada con el artículo 200, que es en el que se contempla lo que es el concepto de la unidad productiva. Quizás esa sea de las grandes novedades. Todos discutíamos cuál era el concepto de unidad productiva, si nos íbamos al concepto que establecía la normativa comunitaria, la normativa del Estatuto de los Trabajadores del artículo 44, o existía algún otro tipo de alternativa. Al final, el legislador ha optado por darnos un concepto en este artículo 202 de la ley concursal, estableciendo o definiéndolo claramente como el conjunto de medios organizados para el ejercicio de actividad económica, esencial o accesoria. Quiero destacar que hay una gran novedad en relación con lo que establecía el artículo 44 y el artículo 149, y es que ahora el legislador no hace referencia a que tenga que mantenerse su identidad. Se ha eliminado los términos mantenga su identidad. Esto tiene dos consecuencias prácticas. La principal de todas ellas es que la unidad productiva que llegaba al concurso como considerada como tal, como esos medios organizados, puede variar y adaptarse a las necesidades que puedan existir para poder salir al mercado y poder ser transmitida la pervivencia de la unidad productiva. No necesariamente tiene que ser la misma unidad productiva que hasta la fecha venía estando formada dentro del marco de la empresa o las unidades productivas correspondientes. La podemos adaptar, la podemos, si quieren ustedes, si me van a permitir la terminología, malear, adaptar precisamente las circunstancias. Podemos entender que no todos los medios organizados, todos los medios, pudieran incluirse dentro de la venta de la unidad productiva porque el mercado requiere otras cosas distintas. Podemos establecer que no todas las relaciones laborales pueden existir, inclusive podemos fijar que existan dos o más unidades productivas donde inicialmente existía una. Pero luego, en todo caso, se haya eliminado a esa referencia de que no hace falta que mantenga su identidad, no debemos confundirnos con el sentido de que no se trate un sumatorio de activos, es decir, que no se trate de un pack, de un paquete de activos. No, tiene que cumplir una función eminentemente mercantil, una función eminentemente económica, y de ahí que debe mantenerse esa identidad, esos medios organizados para cumplir la finalidad que tiene prevista por parte del legislador. Por lo tanto, la clave de todo ello no es que el juzgado y la administración concursal detecte que no estamos ante un conjunto de elementos patrimoniales y un conjunto de elementos personales aislados, sino que tienen una integración y que esa integración debe ser utilizada con una finalidad concreta, que es desarrollar la actividad económica para la que venían estando fijadas. La segunda gran novedad que podemos colegir de la nueva regulación viene sobre todo el tema de la competencia. Si ustedes acuden a lo que es el artículo 221 del texto refundido, cuando habla el texto refundido en el artículo 221 plantea un supuesto bien titulado como sucesión de empresa y establece dos reglas básicas. En primer lugar, la venta de la unidad productiva sí o sí va a llevar una sucesión de empresas y en segundo lugar, es el juez del concurso el único competente para declarar esa sucesión empresarial. ¿Por qué es una gran novedad? Porque hasta la fecha siempre hemos tenido la discusión en el ámbito de las ventas de la unidad productiva, quién era el que delimitaba el perímetro de esas unidades productivas con los efectos luego prácticos que pudieran conducir a la sucesión de empresa y, por ende, a la transmisión no solamente de las relaciones laborales, sino de las cargas y las deudas asignadas a esas relaciones laborales. Desde los juzgados mercantiles, ante una inconcreción por parte del legislador, entendíamos que debíamos ser nosotros, y cuando digo nosotros, los jueces mercantiles, los operadores jurídicos de los concursos, los que deberíamos plantear esa delimitación del perímetro y fijar cuáles eran las relaciones laborales que quedaban vinculadas a la unidad productiva. Pero nos encontrábamos que tanto lo que hacía referencia al Fondo de Garantía Salarial o inclusive los propios trabajadores litigaban extramuros del concurso, o la Tesorería General litigaba extramuros del concurso, ya sea a través de la Sala Cuarta en materia social o a través de la Sala Tercera cuando se trataban de impugnar los actos de la Tesorería General que derivaban esa responsabilidad hacia los adquirentes. Las resoluciones que se dictaban al concreto y particularmente la Sala Cuarta, les cito, por ejemplo, sentencias o resoluciones de referencia que yo creo que deben de tener en cuenta, que es 29 de octubre de 2014, 11 de enero de 2017, 17 de enero de 2019,
o una más reciente que es 23 de enero de 2019, siempre establecían que era la jurisdicción social, la jurisdicción competente para delimitar si hay o no hay sucesión de empresa a los efectos laborales y aplicar las consecuencias previstas en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y decían que lo que podía hacer el juzgado, o cuando se enfrentaban ante la realidad de decir, oye, es que los juzgados mercantiles ya han resuelto, el juzgado mercantil que está conociendo el concurso ya ha resuelto, ya ha fijado cuál es esa sucesión de empresa, la Sala Cuarta decía, mire, aquí no todas las partes han intervenido en el proceso concursal porque el adquirente no ha tenido por qué intervenir y simplemente ha actuado a efectos prejudiciales, únicamente a los efectos internos del concurso para permitir la venta de esa unidad productiva. Por lo tanto, la consecuencia era que el adquirente podía verse compelido a subrogarse en más relaciones laborales de las que inicialmente se habían fijado por parte de la Administración concursal y por parte del juzgado mercantil y, sobre todo, asumir unas cargas laborales y de seguridad social que no estaban contempladas. Eso conducía a un efecto dinamitador de la venta de las unidades productivas en el día a día, sobre todo por una cuestión práctica, porque cualquier oferta que ya se planteaba ante los juzgados mercantiles para compra de la unidad productiva, lo que hacían era descontar en el precio todas estas contingencias. ¿En detrimento de quién? Pues de los propios acreedores que al final verían o recibirían menos precio de lo que pudiera plantearse simplemente por esa discrepancia que pudiera existir en el marco de los tribunales. Esta situación ha venido a solucionarse a través de la introducción del artículo 221.2, cuando dice que el juez del concurso es el único competente para delimitar si hay sucesión de empresa o no hay sucesión de empresa. Esto en un sector de la doctrina se ha planteado como una ultravires. Ultravires en el sentido de decir, oiga, no estaba regulado anteriormente, esto es una novedad y que excede del marco de delegación que ha planteado el legislativo en favor del ejecutivo. Bueno, se considera y hay una resolución que incluso que es antes de la entrada en vigor de la propia el texto refundido, que es un auto del juzgado de lo mercantil número 1 de Palma, Mallorca, de 15 de mayo de 2020, que viene a contemplar y decir que es una subsanación de una laguna que existía, que ante las discusiones doctrinales que existían, discusiones jurisprudenciales, en definitiva no había una norma concreta que regulase si esta competencia correspondía a un orden jurisdiccional o correspondía a otro, y que se trataba dentro del marco de la legislación de esa aclaración de esos conceptos oscuros o incluso de esas lagunas que el legislador quería suplir, que por lo tanto no estamos ante una ultravires y que esto va a conllevar en definitiva que los jueces mercantiles sean los que tengan que plantearse. No obstante, nos va a quedar una duda y que no soy capaz de dar una respuesta concreta, y es qué va a suceder a partir de ahora. La Sala Cuarta va a seguir manteniendo ese criterio. La Sala Cuarta va a dejar de aplicar el artículo 221.2 por considerar que es una ultravires, un exceso de delegación. Los jueces mercantiles van a considerar que esto es una ultravires y por lo tanto van a seguir el criterio de la Sala Cuarta. Pues lo siento mucho, pero no me veo aventurado. Yo soy partidario de considerar que esto era una laguna que necesitaba ser suplida y que a través de esta, en el marco de la delegación legislativa, el legislador ha optado porque sean los jueces mercantiles los que lleven a cabo la determinación de si existe o no existe sucesión de empresa y el marco correspondiente. Un marco correspondiente que tiene una serie de consecuencias, como deriva del 221.1 en relación con el 224, que son los efectos correspondientes. Y las consecuencias prácticas es que el legislador ha dicho que si hay una unidad productiva y esta unidad productiva se vende, se procede de manera automática a generarse una sucesión empresarial. Sucesión empresarial en los términos que establece el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y que, tal como está el texto refundido, comportará dos efectos primordiales. El primero de ellos es que el juez va a ser al final el encargado de determinar si existe o no existe una unidad productiva y si la misma se va a vender o no. Y esa delimitación de la unidad productiva vendrá previamente establecida en función del trabajo desarrollado por la Administración concursal, que tendrá que establecer cuál es el perímetro, cuáles son el conjunto de esos medios organizados, ya sean económicos o sean incluso personales, que van a seguir perviviendo y que van a cumplir esa función económica manteniéndose en el mercado y que va a ser adquirido por el tercero que pretenda ofrecer cualquier precio correspondiente. Y como consecuencia de ello, es decir, existiendo una unidad productiva, no una simplemente suma de elementos que no tienen esa finalidad y esa funcionalidad que impone el legislador, el juez será el que, en definitiva, establezca cuáles son las relaciones que se van a transmitir y cuáles no. Porque eso era otra de las consecuencias que venían derivada de esa regulación
inconcreta y que ha dado lugar a las sentencias de la Sala Cuarta que les he citado del Tribunal Supremo y que en definitiva pues venía a plasmar otro problema dentro de la doctrina. A los efectos de la sucesión de empresa, la delimitación de ese perímetro no podía establecerse por el juez mercantil, sino que eran todas las relaciones laborales de la empresa, estuviesen o no estuviesen incorporadas o afectadas a aquello que se transmitía. Algunos decían que sí, que solamente a aquellas relaciones laborales acotadas a la unidad productiva que se transmitía, y había incluso terceros que decían que las relaciones laborales que están vinculadas, pero también aquellas que lo hubieran estado con anterioridad y que en el camino se hubiesen quedado pues extinguidas, sobre todo a los efectos de transmitir o no transmitir esas deudas laborales y de seguridad social en los términos que establecía el artículo 149 y el actual artículo 224. Por lo tanto, el juez del concurso va a ser el competente para: 1, delimitar si hay o no unidad productiva; 2, autorización de la venta de esa unidad productiva; 3, determinar que hay sucesión de empresa con la fijación; 4, de las relaciones laborales que se van a transmitir y demás. Y derivado de todo ello, ¿cuál es la siguiente consecuencia que se produce? Pues la asunción por parte del adquirente de una serie de relaciones laborales. Frente a la regla general que establece el artículo 223, en la cual se determina que la venta de la unidad productiva, el adquirente no se lleva ninguna deuda del concurso, a salvo que expresamente las hubiese aceptado, en el ámbito laboral el escenario es distinto, se establece una regla especial, y es que todas las deudas laborales y de seguridad social que estén vinculadas a la unidad productiva, se produce la sucesión empresarial en los términos del artículo 44 y, por tanto, el adquirente se las va a llevar en la mochila, como vulgarmente se dice. No obstante, existe una facultad que se sigue manteniendo por parte del legislador en favor del juez del concurso para que pueda determinar que todas esas deudas de seguridad social y deudas laborales que tengan que ser satisfechas o asumidas por parte del Fondo de Garantía Salarial, pues no se transmitan al adquirente. A los efectos que prevé el artículo 44, que les reitero que conforme al 44.3 del Estatuto de los Trabajadores, se va a producir una subrogación en las relaciones laborales, se va a producir una solidaridad del pago de todas esas cantidades hasta el límite del plazo de los 3 años anteriores, y además lo que vamos a producir es que se va a producir una subrogación en las mismas condiciones laborales de esos trabajadores, no solamente ya de su antigüedad, sino del estatus dentro de la empresa, de los salarios, vacaciones, incluso los pluses que pudieran tener reconocidos en el marco del procedimiento concursal, en el procedimiento de las relaciones laborales. Existe también, y se mantiene, y yo creo que debemos destacarlo, una regla esencial y básica, y es que dentro de esta transmisibilidad y de las relaciones laborales que se pueden transmitir o que no se transmiten, y sobre todo de esa facultad del juez del concurso, entendemos que, conforme al artículo 224, apartado segundo, si nos encontramos ante una situación de adquisición de la unidad productiva por parte de una persona especialmente relacionada, esta persona especialmente relacionada no tendrá ningún tipo de salvaguarda y se llevará la totalidad de las deudas, incluidas las deudas que correspondería pagar, abonar al Fondo de Garantía Salarial, por entender que en este caso no se trataría de la venta de la unidad productiva a un tercero, sino que se trataría de la venta de la unidad productiva a alguna persona que está vinculada y que, por tanto, debe asumir el conjunto de esas obligaciones. Y, por último, debido al tiempo y para darle cancha a mis compañeros, sin perjuicio que luego podamos retomar un hito novedoso, que es las resoluciones que se están dictando en los juzgados mercantiles de Barcelona de anticipar la venta de la unidad productiva con las reglas concursales a un momento previo al concurso, y que si luego tenemos tiempo lo analizaremos. Sí que me gustaría establecer o concluir una reflexión sobre la forma de venta de esta unidad productiva y las consecuencias patrimoniales que puede conllevar para la administración concursal. En primer lugar, el modo ordinario de la venta de la unidad productiva establece el artículo 215, que se realizará a través de venta judicial o extrajudicial, a través de subasta judicial o extrajudicial, incluida la electrónica. Esa es la regla general. Pero luego, si ustedes van al apartado, al artículo 216, establece la posibilidad en cualquier fase del proceso concursal que, en el caso de que esa subasta fracase o cuando así lo autorice el juzgado, por lo tanto tendremos que ir a una autorización previa, se puede llevar a cabo la venta de la unidad productiva ante una entidad especializada. ¿Cuál es la diferencia de regulación que yo veo en los artículos 215 y 216? El tratamiento retributivo.
¿Por qué? Porque si nos vamos a través de una entidad especializada, el legislador ha previsto en el artículo 216, apartado tercero, que los honorarios de la entidad especializada sean a cargo de la administración concursal, pero con un matiz que para mí es esencial. Y dice el legislador, y leo textualmente, serán a cargo de la administración concursal, pero que con cargo a la retribución que la administración concursal haya percibido. No que se le haya fijado a través de un auto, sino que realmente se le haya llevado al bolsillo, que la administración concursal haya cobrado. Por lo tanto, dos consejos, y esto es de mi cosecha, que yo voy a seguir luchando. Uno, si ustedes no han percibido nada de la retribución de los concursales, porque sabemos cómo llegan los concursos, en principio no habría ningún inconveniente para que un tercero, que pudiera ser el adquirente, se haga cargo de los honorarios de la entidad especializada. Porque el legislador siempre habla mirando al pasado, pero no al futuro. Dos, no hay ningún tipo de inconveniente que la venta de la unidad productiva se haga a través de una entidad especializada en el marco de una subasta extrajudicial. Es decir, les pongo el ejemplo claro. Vayan ustedes al notario, entendido como adalid de la subasta extrajudicial, háganle ustedes el encargo, venda usted la unidad productiva, aquí le pongo las bases si usted quiere y emplee usted el método que considere oportuno. Yo le propongo la entidad especializada, de tal manera que sea el notario el que, a través de esa metodología que prevé el artículo 215, sea el que escoja la venta de la unidad productiva por entidad especializada. Y en ese caso no es una decisión de la administración concursal, sino sería del correspondiente fedatario público y podríamos solicitar que los honorarios de esa entidad especializada fuesen a cargo del comprador. Y por último, ya como último mensaje y claro y práctico, el régimen de recursos establece el legislador con una vez que se haya autorizado la venta de la unidad productiva, es decir, la adjudicación a quien corresponde, el auto que resuelva la autorización para vender estos bienes y derechos de la masa activa a través de la unidad productiva, no tiene recurso. Por lo tanto, nos encontramos ante cualquiera que intente boicotear, aplazar, perturbar el proceso de venta de unidad productiva, que sepa que la decisión que adopte el juez en última instancia no va a ser sometida a recurso, ni de reposición ni de apelación, ningún tipo de recurso, con lo cual quedará en primera instancia. Muchísimas gracias por su atención. Creo que he cubierto más o menos el plazo. Por lo tanto, le cedo la palabra a nuestro compañero, a don Francisco Soriano, sin perjuicio luego poder entablar debate y comentarles estas novedades de los juzgados mercantiles de Barcelona. Muchas gracias. Vale. Paco, ¿estás ya listo? O... Ya no sé qué decir, porque me ha dado aquí ha habido una desconexión, no sé por qué motivo. Por eso te pregunto. Si quieres empezar ya, pues empezamos, y si no, pues te damos más tiempo y hacemos algunas preguntas, como quieras. No, venga, si queréis hacer alguna cosa sobre lo de Víctor, me parece bien, por asegurar un poco que va la conexión. Pero vamos, si no, voy ya, ¿eh? Vale, yo solo quería hacerle... yo tengo varias cosas para plantearle a Víctor. No quiero plantearlas ahora todo y dejamos, si te parece, para luego el tema de Barcelona. Pero a mí sí que me suscita la regulación de la venta de la unidad productiva cuando es de forma anticipada, o sea, anticipada en fase común, no tengo duda. Pero cuando es en fase de liquidación, yo me planteo si es necesario siempre y en todo caso el auto de autorización expresa al margen del auto que aprueba el plan de liquidación, o con esa previsión del artículo ahora del plan de liquidación que dice que la aprobación del plan de liquidación implicará ya autorización y cita expresamente a la unidad productiva, que me parece, por un lado, cómodo porque nos olvidamos de poner un segundo auto, pero por otro lado no lo veo muy viable porque al final, por mucha previsión que tenga el plan de liquidación, siempre será necesario establecer la oferta ha cumplido con las condiciones que se establecen o delimitar y los efectos que va a producir la venta. Entonces, esa previsión del 419 no la veo muy viable en el sentido que te digo. No sé cómo lo ves tú. Yo considero, que en este caso habría que cohesionar ambos trámites. Pienso que si estamos en una fase de liquidación a través del plan de liquidación, la propia aprobación del plan de liquidación va a permitir la existencia de un traslado a todos los interesados.
no solamente ya a los acreedores, sino a los trabajadores y cualquier otro tercero que pudiera intervenir, incluso el resto de los oferentes. Para que todos puedan hacer observaciones a ese plan de liquidación y, en definitiva, luego el juzgado va a resolver. Yo creo que, como muy bien dices, con la nueva regulación, la aprobación del plan de liquidación lleva ya reflejado expresamente que se trata de una autorización judicial. Por lo tanto, estaríamos ante el mismo trámite que existiría con carácter previo, porque cuando tú vas a solicitar en los términos del artículo 215 y siguientes la autorización de la venta a la unidad productiva, nosotros, te cuento de la experiencia personal que yo he tenido, lo que solicitamos del juzgado es no solamente la autorización, sino la aprobación de un cuaderno de venta, en el que reflejamos cuáles son todas las condiciones por las que se va a regir ese proceso de venta de la unidad productiva. Y de ese cuaderno de venta y de esa autorización se da traslado a todas las partes, a todos los interesados, incluidos los trabajadores, para que puedan hacer algún tipo de alegación. Y el juzgado, en definitiva, resuelve. Y con ese auto que resuelve, ese auto lleva ya la autorización y que nos dice cuál es el marco en el que nos tenemos que regir. Eso puede ocurrir también con el plan de liquidación. En el plan de liquidación, oiga, yo lo voy a llevar a cabo a través de una autorización a través de la venta de la unidad productiva por entidad especializada, tendrás que fijar los términos de esa autorización que vas a dar. Es decir, qué entidad especializada, cuál es el proceso de venta, qué comisión va a llevar a cabo la entidad especializada, qué publicidad se le va a dar, qué trámites de alegaciones, incluso de mejoras que pueden existir. Todo lo puede reflejar en esa autorización, ya sea a través de la aprobación del plan de liquidación o a través de la autorización. Creo que no hay ningún inconveniente. De hecho, te diría más, en sede de liquidación nos vamos a encontrar, como no sé si un inconveniente, pero una regulación distinta que es el régimen de recursos, porque el plan de liquidación cabe la posibilidad de irse en apelación. Por lo tanto, esa venta a unidad productiva quedaría totalmente diferida y probablemente pudiese frustrarse simplemente por el transcurso del plazo del plazo de la resolución de la apelación. Cosa que no ocurre si nos vamos a la regulación genérica del 215. Por eso te digo que yo no le veo ningún inconveniente. Vale. Bueno, más cosillas te iba a plantear, pero igual voy a darle paso a Paco porque no vaya a ser que luego, ahora parece que va bien, ¿no? Antes de que se estropee. Venga. Bueno, buenos días a todos y me gustaría mucho más estar en Bilbao, ¿eh? Eso ya, como lo ha dicho también mi amigo Víctor, que estar aquí en mi despacho esta mañana. Pero bueno, es lo que toca este año y de todos modos, pues ya digo, un placer. Muchísimas gracias al turno de actuación profesional por tenerme en cuenta un año más y darme la oportunidad, bueno, de hablaros en la distancia, pero con el corazón muy, muy cercano y más en estos momentos tan difíciles para todos. Me ha sugerido Teresa que hablara un poco de lo que es la masa pasiva, porque sucede, que a mí, por lo menos me sucede a mí, ¿no? Que yo ya había algunos artículos de la ley concursal que sabía dónde estaban, pero algunos, no todos, pero algunos ya más o menos sabía dónde buscarlos. Pero es que ahora, esto, a pesar de que tenemos las tablas de equivalencia y todo lo demás, no deja de ser un galimatías. Estamos siempre, por lo menos yo, yendo de un lado para otro y nunca me aclaro bien. Entonces me he tenido que ir al texto refundido y que, bueno, a ver dónde está la masa pasiva, porque, claro, unas veces vas tocando preceptos sueltos, pero bueno, como dice Víctor, ahora viene todo como muy claro, ¿no? Te ves el índice y te ves el título del artículo y ya no es la complicación que había con anterioridad, que sabemos que había muchos que tenían muchos apartados. Ahora cada artículo, en principio, responde al contenido del título y no hay que ir buscando fuera de ahí más de las veces que se produce algún tipo de remisión. Bueno, pues todo esto va en el 251 y siguiente, en la masa pasiva, que todos, bueno, se han escrito y hemos hablado de masa pasiva infinidad de ocasiones. Pero ahora quizá la determinación de quiénes sean esos acreedores que tiene el concurso, acreedores concursales, y también del importe total de los créditos, si cabe, tiene todavía como una importancia mayor, ¿no? Tiene una importancia mayor. ¿Y por qué digo esto? Pues esto lo digo por dos aspectos que me parecen bastante interesantes. Uno, una sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo en 29 de mayo de 2020, de la que ya hemos hablado mucho, que tiene que ver con la calificación, pero bueno, ahora me verán ustedes dónde quiero llegar. Y el artículo 456.2 del texto nuevo, donde se da por primera vez
en nuestra historia concursal, de legislación concursal, un concepto de déficit, ¿no? El concepto de déficit, esta sentencia que he dicho de 29 de mayo de 2020, el Tribunal Supremo aborda todo lo que es la previsión esa de la responsabilidad de la cobertura del déficit en sede de calificación, y hace un repaso desde los orígenes de la ley concursal, llegando a una conclusión que, como veremos, va en contra de lo que dice actualmente el artículo 456.2, que dice: se considera que existe déficit cuando el valor de los bienes y derechos de la masa activa, según el inventario de administración concursal, sea inferior a la suma de los importes de los créditos reconocidos en la lista de acreedores. Esto es lo que ya une esto que estoy hablando con el tema de la masa pasiva, que es el objeto de mi intervención. Es decir, que hasta la fecha actual, y en contra de lo que dice el Tribunal Supremo en esta sentencia de 29 de mayo de 2020, donde el Tribunal Supremo dice claramente, al final, dice: el déficit entendido como el pasivo que no puede llegar a satisfacerse con el activo realizado, que es lo que siempre habíamos considerado, que el déficit es lo que queda pendiente de pago una vez que se ha producido la liquidación. Surge ex novo este concepto del 456.2 de la ley concursal, que obliga, por entonces, como digo, a fiscalizar, si cabe, con más importancia y con más detalle esos créditos reconocidos en la lista de acreedores, porque al final la cobertura, en su caso, y el déficit no se fijará en el momento último, sino en el momento, casi en el momento primero. Entonces, esa labor de reconocimiento de los créditos por parte de la administración concursal, pues tiene o puede tener esa trascendencia en materia de calificación. Fíjense ustedes que el reconocimiento, pues, corresponde a las fases iniciales del procedimiento concursal, y lo otro va mucho más adelante, porque es posible que nunca se llegue a la calificación, pero habría que estar a ese concepto de déficit. Ya se ha escrito por compañeros ilustres, concursalistas y demás, que este 456.2 y el concepto de déficit, pues quizá no haya de aplicarse por lo del ultravirus o ultravires que estamos hablando, y que con la interpretación de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, que están por ahí y se pueden buscar sin problema, habilita para que los jueces, pues, puedan dejar de aplicar aquello en lo que consideren que ha habido un exceso en la función legislativa, en la delegación que se hizo para la elaboración del texto refundido. Bueno, pues aquí vemos que cobra importancia la conformación exacta de la masa pasiva y del importe de los créditos, y todo esto, como sabemos, es una competencia de la administración concursal. Ahora veremos un poquito la estructura. Pero hay otro aspecto donde también tiene importancia esa conformación adecuada, y es en materia de la remuneración de los administradores concursales. Porque el artículo 34 de la ley concursal anterior, que ahora es el artículo 86, permite que la retribución del administrador concursal también pueda ser reducida por el juez de concurso en una serie de casos. Y uno de los casos es el de la deficiente realización de las funciones y del trabajo que se le ha encomendado, cuando la calidad del trabajo es deficiente. A mí, la verdad, es bastante curioso que haya una ley donde te diga y te hable de la calidad del trabajo de alguien, ¿no? Pero bueno, la ley concursal lo hace aquí. Ya digo, en el artículo 86 dice que se considerará que la calidad del trabajo es deficiente cuando se resuelvan impugnaciones superiores, voy abreviando, en proporción igual o superior al 10% del valor del importe de la relación provisional de acreedores presentada por la administración concursal. Es decir, esto cambia de la dicción del 86 con la del anterior 34, porque antes, en el 34 de la ley concursal, hablaba de la masa pasiva del informe, había que estar al informe, ¿no? Pero ahora no, ahora esa comparativa y ese 10% ya no es con la lista de acreedores que aparece en el informe, sino con la relación provisional
de acreedores presentada por la administración concursal. Bueno, estas dos notas o dos pinceladas que quería dar muy rápido porque son quizás cuestiones que me han sido especialmente interesantes. La masa pasiva está prevista en la actualidad en los artículos regulada en los artículos 251 y siguientes del texto. Y sigue, pues, bueno, el esquema habitual de la conformación de la masa. Comenzando por el principio de universalidad, pues todos los créditos, dice ordinario o no, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio del acreedor, pues quedarán incluidos dentro de la masa pasiva del concurso. Continúa a continuación, yo les voy a ir diciendo un poquito, porque básicamente esto es lo que había antes, pero para que ustedes ubiquen, como dijimos antes, los preceptos en el texto refundido. Se habla de la comunicación y del reconocimiento de créditos, se sigue dando mucha importancia a esa comunicación que se hace por vía de dirección de correo electrónico, por vía electrónica a los acreedores, que los acreedores también pueden, en su caso, ponerse en contacto con el administrador concursal y esas comunicaciones o esas notificaciones producen entre ellos plenos efectos jurídicos. Se habla del reconocimiento de los créditos, se sigue distinguiendo aquellos casos en los que el reconocimiento del crédito, pues hay supuestos en los que es forzoso, porque son créditos cuya existencia y cuya cuantía no ofrecen duda, por ejemplo, porque están establecidos en una sentencia o en un laudo, de otros casos en los que la administración concursal pues goza de esa discrecionalidad, por decirlo de algún modo, esa valoración. No deja de ser una valoración en muchas ocasiones, pues la existencia del crédito que se le ha comunicado y también de la existencia y también de la cuantía, del importe por el que se comunica. Todo eso son decisiones que ya digo que competen a la administración concursal y que pueden tener trascendencia, como ya se indicó con anterioridad, en esos aspectos en concreto. Los artículos 269 y siguientes del texto pues distinguen las clases de créditos, los mismos privilegios, subordinados, privilegios general, especial, la lista de acreedores, estructura, contenido. Bueno, aquí quizás hay poca modificación, quizás que cuando se habla de los créditos litigiosos, ahora se amplía, se dice que, bueno, se amplía, no, se concreta el momento en el que se considera que un crédito es litigioso y eso está en el 262.2 del texto, cuando dice que los efectos de esta ley tendrán condición de crédito litigioso desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. Es decir, que eso antes no estaba y ahora sí que aparece expresamente establecido. Poco más de esto, porque es que hay peculiaridades, ya les digo que no hay importantes. Y llegamos al momento, por lo tanto, de la emisión del informe. El informe se encuentra en los artículos 289 y siguientes del texto refundido, donde se habla del contenido que tiene, los documentos que lo integran, cómo se efectúa, y ahí aparece en el 289 que se titula Comunicación del proyecto de inventario y de la lista de acreedores. Este proyecto de lista de acreedores que hemos dicho antes, que se tiene en cuenta en el artículo 84 para el tema de la posible calidad eficiente del trabajo y de la función del administrador concursal. Entonces, aquí, bueno, lo que ya sabemos, se remite a la administración concursal, dirige una comunicación electrónica al concursado y a aquellos acreedores cuya existencia tenga constancia, que tenga esa dirección económica, que le hayan comunicado sus créditos, indicando pues, si lo ha reconocido y el importe. Aquí no solamente se puede pedir en este momento, solamente se puede pedir alguna corrección de una equivocación que haya. Es decir, la decisión, esto sería el proyecto, no entiendo yo, que no permite cambios drásticos de que una cosa no estuviera, salvo que obedezca simplemente a una equivocación, pero no una valoración o un replanteamiento del tema que permita al administrador concursal pues, cambiar la decisión, la valoración que había hecho sobre la existencia del crédito o sobre la cuantía del mismo. Una vez comunicados nuevamente las rectificaciones que en su caso haya habido, pues ya esa lista de acreedores forma parte integrante del informe de la administración concursal.
El artículo 292 habla de la estructura que ya conocemos. El 293, los documentos que se tienen que dar, la publicidad, el derecho a obtención de copia. Y ya más adelante, en este mismo título, el artículo 297 y siguiente, permite la impugnación del inventario de la lista de acreedores. Como novedad, quizá más interesante, que el artículo 308 de la ley concursal permite o amplía los casos en los que cabe la modificación de la lista definitiva de acreedores. Pero bueno, son casos que ya venían siendo admitidos y no había ningún problema porque son de lógica. Cuando se estime recursos interpuestos contra las decisiones del juez de concurso en los incidentes de impugnación de la lista de acreedores, obvio, o cuando se resuelva la impugnación de las modificaciones derivadas de la comunicación extemporánea de crédito. Comunicación extemporánea que lleva como efecto la subordinación de los mismos, salvo, esto está en un precepto anterior, salvo que el acreedor pues acredite, demuestre que no ha podido tener conocimiento del concurso, de esa circunstancia con anterioridad y que le fue por lo tanto imposible la comunicación de su crédito. Pues yo creo que poco más, porque ya responde, le he dicho las 2 o 3 novedades que hay aquí. Me parece muy interesante lo que tiene que contar Víctor después del prepack, que ya hemos compartido él y yo en alguna ocasión, alguna conversación intensa sobre el prepack. Bueno, tú como sabes inglés dices prepack, ¿no? Pero bueno, yo soy andaluz, residente en Alicante, y yo digo prepack como que como que es lo que me sale, ¿verdad? Pero estaría muy bien que dijera algo y que yo me pudiera meter contigo, pero bueno, lo someto siempre a la decisión de la moderadora de Maite. Y si alguien quiere que comentemos algo en particular, que además tú también ibas a hablar de algo tuyo. No, bueno, primero, no sé si la gente quiere hacer preguntas, no me está llegando nada al chat por lo que veo, no sé si es porque no se han hecho o porque se le va a dar paso ahora, pero bueno, comentamos lo que queráis. Yo ya te he adelantado antes de iniciar que, bueno, sobre el tema tuyo solo tengo preparado para escucharte y para aprender. Lo que más dudas y más aprender cosas me... poco, pero escucharme puede. A ver, mira, tengo alguna pregunta. A la interpretación del SEDE, ya, vale. Mira, te preguntan, respecto a la interpretación del déficit concursal en sede de calificación, el hecho de que las sentencias del Tribunal Supremo sean posteriores a la promulgación del Real Decreto no obligaría a que fuera el Tribunal Supremo quien cambiara su criterio para adaptarlo a la norma legal. Vamos a ver. Oye, a lo mejor yo no lo sé, pero yo la única sentencia que conozco es la de mayo de 2020, esta. No sé si después sí, no, pero son 2 de la misma fecha, que son iguales. Vale, pero no ha habido ninguna otra posterior, ¿no? Que yo sepa, no, desde luego que no. Pero como dice Maite, son 2, ¿eh? Sí, dos, pero son del mismo día, son iguales. O sea, vamos, que yo también lo descubrí. Sí, pero hace efecto de jurisprudencia. Aquí lo que surge de nuevo con toda su fuerza es qué prima o qué debe de primar si lo que es el texto claro de una norma, que es el precepto de la ley concursal, el 400 que comenté, 456.2 de la ley concursal, o una interpretación de algo que antes no había, porque antes en la ley concursal no había un concepto de déficit, ¿no? Yo la verdad que nunca me planteé, nunca hemos deliberado, nunca se nos planteó ni siquiera efectos que el déficit pudiera ser una cosa distinta de lo que quedaba pendiente una vez que el concurso finalizaba. Pero bueno, también por dar una de cal y una de arena, el que sea el déficit, lo que queda al final, también depende mucho de cómo haya sido el procedimiento, lo que haya sucedido, la competencia del administrador, la suerte, por llamarlo de algún modo, que pueda haber habido en la liquidación. Es decir, una serie de circunstancias aleatorias, bastante aleatorias, que desaparecen si el déficit se fija en este momento, como dice ahora el texto de la ley. ¿A qué le damos más importancia? ¿A lo que es una jurisprudencia o el Tribunal Supremo podrá mantener, cuando le lleguen,
¿Podrá mantener la interpretación a pesar de la...? Yo ahí no sé qué decir. No sé qué decir. Yo no sé, yo lo veo difícil porque al final el texto refundido, al margen de esa posibilidad de ver ultravires y dejar de aplicarlo, el texto refundido surge en un momento determinado del debate de qué se debía entender por déficit y su función era aclararlo. Entonces, igual que quizás antes te daba más juego la ley concursal porque decías, bueno, no está claro, se puede interpretar así, pero es que ahora cuando interviene el legislador para decir cuál ha de ser la interpretación, pues no sé, a mí me va a resultar desde luego difícil contradecir ese concepto, creo yo. Eso es difícil, ¿eh? El único hecho también que yo creo que debemos de tener en cuenta es que cuando el Tribunal Supremo dicta esta sentencia, el texto refundido ya está publicado. O sea, el Tribunal Supremo, cuando resuelve, sabe que existe el artículo 456 y, de hecho, en el problema que se plantea ante el Tribunal Supremo es optar por la regulación que tenemos en el 456 o la solución que llega al Tribunal Supremo. O sea, que el Tribunal Supremo, cuando resuelve con conocimiento de causa. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta que si es un texto refundido, no puede cambiar nada. La jurisprudencia del Tribunal Supremo tendría que ser la misma antes, durante y después, salvo que ahora exista algún tipo de modificación legislativa fuera ya de lo que es el marco estrictamente de la delegación del artículo 82 de la Constitución y el legislador cambia ahora los criterios. Pero el Tribunal Supremo siempre ha dicho, oiga, esto es una sanción, vamos a llamarle una responsabilidad resarcitoria. Queremos que los acreedores cobren aquello que no han recibido del producto de la liquidación. Y con el concepto del artículo 456 del déficit ya cambiamos esa naturaleza, que puede ser también resarcitoria, porque realmente luego con el producto de la liquidación no cobren todo. Pero, ojo, ¿y si con el producto de la liquidación cobran todos los acreedores? Y nos encontramos ante una sentencia de calificación culpable en el que hay déficit simplemente por un cálculo. ¿Cuántos concursos estamos viendo que empiezan a tramitarse en un año, se atascan por la razón que sea, precisamente por los incidentes concursales que ha referido Paco Soriano, ¿no? Que ahora van a tener gran importancia, las valoraciones del inventario de bienes y derechos, y que esto puedan dar lugar a recursos de apelación, incluso de casación, que puedan llegar, analizando la cuestión que fuese, y que ese concurso quede paralizado. Y, ojo, por las circunstancias de la economía que vayan modificando, la valoración de los activos puedan verse afectados. Y que inicialmente una valoración de un activo que era un terreno rústico, luego se recalifica en urbano y eso pega un subidón. Entonces ya a lo mejor desde el punto de vista concursal sí que hay déficit por la aplicación del concepto normativo, pero desde el punto de vista de la liquidación no hay déficit. ¿Por qué? Porque los acreedores han cobrado todo, ¿no? Entonces, me causa a mí problemas la aplicación de la nueva norma. Sí, vale. Llevas razón con esa circunstancia. Es que además puede pasar mucho tiempo entre ese primer momento y el momento final. Y claro, puede darse alguna situación pues llamativa o esperpéntica precisamente por esa... O incluso a la inversa, que en los textos provisionales no haya déficit porque la valoración de los activos sea muy alta, pero luego cuando nos vamos a liquidación sí que hay ese déficit, porque los activos se han liquidado y no tienen el valor que tenían entonces. Entonces, oiga, no, yo le voy a condenar a usted, pero no va a haber responsabilidad por déficit, no le voy a pagar, oiga, pero la situación real es que sí que lo ha habido, ¿no? Entonces, me da la sensación, y esto es opinión personal, que el Tribunal Supremo, si le vuelve a llegar algo y aplicar el 456, que no se plantee una ultravires y lo deje sin efecto, salvo que haya habido una modificación anterior. Vale, no sé si en la medida en que no me llegan más preguntas, yo voy a lanzarle a Víctor. Es una cuestión interesada porque lo tengo en el juzgado. Antes de que me hables de la venta anticipada de la unidad productiva, yo me voy a la fase de liquidación. Sí. Ahora tenemos la posibilidad de modificar el plan de liquidación, ¿vale? Me gustaría saber tu opinión sobre el grado de vinculación que yo tengo un criterio, yo me imagino lo que me vas a decir, pero el grado de vinculación que existe en el procedimiento luego de venta de la unidad productiva respecto de lo previsto en el plan de liquidación. Es decir, tengo un plan de liquidación, hago unas previsiones para recibir una serie de ofertas, unos tiempos, unas condiciones. Empieza a correr el tiempo, tengo una serie de ofertas, pero luego la administración concursal se da cuenta de que esto lo tengo que gestionar o lo tengo que adaptar de alguna manera. Y esa previsión no estaba en el plan de liquidación. En todo caso, hay que ir a la modificación del plan de liquidación. ¿Qué
¿qué posibilidades ves tú de que la administración concursal, sin pasar por ese trámite de modificación o que luego los acreedores, los oferentes se te enfaden porque me estás cambiando las reglas de juego? ¿Qué opinas? A los dos, perdón, es que te veo a ti en la pantalla sin más, ¿no? Mi opinión viene por lo que exige el mercado. El mercado está exigiendo seguridad jurídica e incluso te planteo una problemática que está a la orden del día, que es el acceso a los registros. A los registros, sobre todo los registros de la propiedad, registro de bienes. Cualquier cambio introducido que no venga bendecido por un auto del juzgado de lo mercantil que haya autorizado el plan de liquidación tiene vetada el acceso a los registros. Y eso implicará que no se pueda formalizar la venta correspondiente, porque en todo caso, incluso si hay cargas, no podrán cancelarse, porque te van a calificar negativamente los registradores y vas a tener que ir a un procedimiento. Simplemente por esa cuestión de índole práctica, mi recomendación es acudir al juzgado e instar la modificación, que ahora mismo con las reglas del texto refundido se prevé la posibilidad de modificar ese plan de liquidación. Incluso las reglas del COVID que hemos tenido, que están vivas, algunas de ellas, no sabemos cuáles porque esto es un galimatías, también se prevé esa posibilidad de acudir al juzgado de lo mercantil y solicitar una modificación del plan, que yo creo que es lo correcto, porque así también le das audiencia a todos los interesados y que todo el mundo pudiese aceptarlo. Los planes de liquidación, acertar con ellos es muy complicado, porque cada empresa tiene sus vicisitudes, incluso cada zona del territorio tiene su manera de actuar, sus circunstancias. Entonces, cuanta más seguridad jurídica demos en el mercado, mejor, y sobre todo por los efectos que pueden tener luego de ejecutar esa venta, que no nos puedan cerrar el registro. Por lo tanto, habría que ir al juzgado, solicitar la autorización, que el juzgado dé traslado a todo el mundo y que resuelva lo que toque. Vale, Paco, no sé si tienes tú alguna opinión o bueno... No, me parece bien lo que ha dicho Víctor. No. Vale. Quería una aclaración porque hemos estado hablando antes de ello. Aquí la misma persona que ha hecho la pregunta en relación al déficit dice, las sentencias de mayo dan cuenta de que la deliberación de la sala se hizo en marzo. Sí, y pero las bueno, firmas fueron en mayo. Entonces, no sé. Bueno, ya se conocía el proyecto. Claro. Pero vuelvo a decir lo mismo. El Tribunal Supremo, si uno se lee la sentencia del Tribunal Supremo, lo que estaba debatiendo es o el modelo tradicional o el modelo del texto refundido. Y han optado por el modelo tradicional. O sea, que no es... la discusión se había planteado el Tribunal. Además, la sentencia como que es muy detalla mucho las dos posiciones. Yo creo que el Tribunal Supremo, cuando hizo lo que hizo, pues fue muy consciente de lo que quería hacer y lo explicó muy bien en ese sentido, claro. Vale, mira, hay otra pregunta en relación al concepto de unidad productiva y así ya te doy la entradilla y hablamos, si queréis, del tema de los autos de Barcelona. Me dicen, una compra de la práctica totalidad del inmovilizado en fase de liquidación mediante una oferta a la administración concursal podría interpretarse como conjunto de medios organizados a efectos de sucesión. Solo el inmovilizado, me plantea. Esa es una de las preguntas clásicas que siempre nos hemos, antes de la nueva regulación, ¿no? Antes de tener el concepto de unidad productiva. Y lo pongo como ejemplo práctico. ¿La ciudad financiera del Santander es una unidad productiva o no? La ciudad financiera del Santander es un caso práctico que hay en los juzgados mercantiles de Madrid, en el que se ha vendido la unidad productiva, pero no había relaciones laborales. Simplemente era ladrillo y relaciones financieras, créditos. Se consideró como una unidad productiva. Ahora, una vez que hemos considerado que este activo, que era el que había al inicio del concurso y que se ha transmitido como tal, la pregunta viene a decir, oiga, imaginemos que la entidad, la ciudad financiera del Santander, existían relaciones laborales y el ladrillo, y que luego nosotros lo que hemos hecho es vender simplemente el ladrillo. ¿Eso es una unidad productiva desde mi punto de vista? No, porque pierde su esencia, pierde su identidad. La identidad viene porque había una serie de medios organizados. ¿Cuáles eran? Personales, humanos, financieros, reales. Podemos adaptarlo, pero no podemos privarle de esa identidad. Si lo que estamos diciendo es que una empresa tenía no solamente inmovilizado, sino que tenía más cosas y en concreto relaciones laborales vinculadas a ese inmovilizado,
Si lo desgajamos y lo desnaturalizamos, lo que podemos dar lugar es a una venta de activos, pero no a una venta de unidad productiva. Yo es que siempre creo ahí, aunque la comparación no sea muy allá, pero creo que la unidad productiva tiene alma, tiene cuerpo y tiene alma, ¿no? Y el alma precisamente es lo que liga y lo que le da coherencia a esa unidad. Si no, no deja de ser más que la venta, la enajenación de activos que sí, que pueden estar más o menos vinculados, relacionados entre sí, pero que le falta la salsa esa que lleva a la existencia de la unidad productiva. Es necesario algo más. Vale, pues si queréis, como veo que no van entrando preguntas, damos paso a ver ese tema tan interesante, que no sé cómo lo habéis llamado. A ver. Sí, a ver, es un supuesto que se ha dado a los juzgados mercantiles de Barcelona, en el que eran unas academias de inglés o de idiomas, y que habían solicitado el artículo 5 bis, la protección del escudo, al efecto de poder renegociar con sus acreedores y optar a una solución. Y surge la posibilidad, se plantea la posibilidad de decir, oiga, quiero una venta de la unidad productiva en el marco del anterior al concurso de acreedores, gestionarlo todo. ¿Para qué? Para formular una propuesta en los términos del actual 530 de la ley concursal, el antiguo 191.3. Es decir, una propuesta de venta uniforme como forma del plan de liquidación. Entonces, se plantea, ¿cabe la posibilidad de anticiparlo, el seguimiento por parte vinculado al juzgado, a modo de un interventor, un experto en reestructuraciones, etcétera? ¿O hago yo todo el trámite y lo meto en el juzgado? Si yo hago todo el trámite y lo meto directamente en el juzgado, nos encontramos con una situación en la que la propia tramitación del legislador pues no da margen a reacción y genera una desconfianza. Es decir, la concursada me trae a mí una oferta vinculante de compra que yo no sé cómo se ha negociado, con quién se ha negociado, si se ha dado publicidad, si se ha dado los trámites, cómo se ha fijado el precio, cómo se han delimitado todos los activos. En cambio, si yo soy capaz de implementar en ese proceso de venta a un tercero, a un observador independiente, que me pueda informar de todas esas circunstancias, para que, acompañada esa solicitud, ese tercero pueda informar al juzgado como administrador concursal, certificar que todo ha ido bien hecho, conforme a un informe que ha elaborado, y dotarlo de una agilidad en el procedimiento concursal para que en un trámite simplemente previo de audiencia, pues si hay algún interesado que quisiera hacer alguna alegación, ejecutarlo él mismo. Es la situación en lo que llaman los ingleses el pre-pack, el pre-pack, como dice Paco. Es una anticipación de las situaciones de insolvencia, que los juzgados mercantiles de Barcelona lo han adaptado y lo han establecido en son dos autos, pero que es el mismo, porque eran dos unidades productivas que al final se han formado en una, que eran del 29 de julio de 2020. Las podré facilitar al turno de actuación profesional para que las tengan, tanto del juzgado mercantil 7 como del 10. Salvados unos problemas procesales, porque, y en esto, en alguna conversación que he tenido con don Francisco Soriano tiene toda la razón, en el sentido que no hay una previsión legal desde el punto de vista procesal, no tiene encaje procesal. Sí que los jueces mercantiles dicen, mire, a pesar de que no está previsto en el 5 bis, como la finalidad en definitiva es la de la superación de la situación de insolvencia y tiene un encaje, y sobre todo teniendo en cuenta la directiva comunitaria de reestructuración temprana, la 2019/1023, podemos dar cabida a esta solución mediante el nombramiento de un tercero imparcial, que incluso podría ser tener el encuadre a través de la ley de jurisdicción voluntaria. Un tercero que es nombrado por parte del juzgado, ahora veremos bajo qué condiciones, que tiene simplemente unas funciones de supervisión del proceso. De supervisión del proceso para que transcurra con publicidad, con concurrencia, con traslado a los acreedores y especialmente a los acreedores laborales, a los trabajadores, para que realmente todo el mundo tenga esa función. Es simplemente de seguimiento, pero en ningún caso es ninguna injerencia, porque no se le autoriza a este tercero, al silent surveyor, que le llaman los holandeses, no se le autoriza para que pueda tomar decisiones empresariales. Las decisiones empresariales siguen estando en poder de la administración de la sociedad, de los gestores de la sociedad, y este señor es un mero observador independiente, que acompaña en todo este proceso, dotándole de una cierta seguridad. Por lo tanto, el juzgado considera que en este marco de estas funciones, delimitado este perímetro, se autoriza para que pueda actuar en esa supervisión del proceso de venta. ¿Y a quién designa?
pues en este caso se designó a un economista, pero un economista sacado de las listas de administración concursal. ¿Por qué? Porque se considera que como todo este proceso va encaminado al procedimiento concursal que se puede declarar con posterioridad, qué mejor que anticipar el nombramiento de ese profesional que luego tendrá que asumir las labores de administración concursal y que tendrá que ejecutar la venta de ese proceso de venta de la unidad productiva. Por lo tanto, se selecciona a una persona dentro de los listados de administración concursal, que en este caso, por las características del proceso, fue un economista, el que fue nombrado para todo ello. Ya les digo, delimitando perfectamente sus funciones y encomendándole la elaboración de un informe en el que se hiciese como mero recordatorio, como libro de actas, como cuaderno de decisión, un cuaderno de bitácora, en el que se hiciese constar todos los pasos de ese procedimiento de venta. Cómo se ha ofrecido al mercado, la publicidad que se le ha ofrecido, las ofertas que se han recibido, la valoración de esas ofertas por parte de la empresa, las relaciones laborales, la audiencia de los trabajadores, todo el íter cronológico de todo el procedimiento. Y ese informe, que es elaborado por este experto, se va a incorporar a la solicitud de concurso como un documento más. ¿Para qué? Para que luego su señoría pueda llevar a cabo una valoración de si realmente admite a trámite este procedimiento del 530 de la ley, del texto refundido de la ley concursal por existir una oferta vinculante, para poder aprobar el plan de liquidación que pueda realizarse en el sentido de llevar a ejecución la venta a la unidad productiva y, sobre todo, para luego a ese experto independiente en reestructuraciones nombrarlo como administrador concursal. Un experto independiente que va a haber retribuido sus funciones. ¿Cómo? Pues retribuyéndose conforme al arancel de la administración concursal en la fase de liquidación. Es decir, si el proceso de venta ha durado 6 meses, pues cobrará el 10% de lo que le hubiese podido corresponder como administrador concursal, teniendo en cuenta masa activa y masa pasiva. Iría cobrando mensualmente, pero con una advertencia. Todas esas cantidades que usted ha cobrado anticipadamente se detraerían de lo que usted luego tendría que cobrar como administrador concursal si fuese declarado el concurso. Entonces, al final se ejecutó todo este trámite y tengo que manifestar al auditorio que todo concluyó satisfactoriamente porque se consiguió una oferta, esta oferta venía validada por parte de todos los trabajadores, esta oferta realmente se había efectuado en el marco de un procedimiento concurrencial y con la debida publicidad y satisfacía los intereses de todos los interesados, no solamente de los acreedores a trabajadores, sino también de todos esos clientes que podían haberse quedado colgados y luego también de todos los acreedores financieros que veían, bueno, pues que todos los préstamos que están vinculados podían ser, darles una cierta continuidad. Y en el marco del proceso concursal se aprobó la venta y se ha ejecutado la misma con un lapso de tiempo, creo recordar que era 1 mes y medio desde que se declaró, o 1 mes desde que se declaró hasta que se concluyó la venta de la transmisión de la unidad productiva. Es una solución novedosa que, bueno, que además no es novedosa del todo porque ya hay un auto del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona en los asuntos de Cubigel que ya también hizo una especie de nombramiento de un tutor de la empresa o de alguien que vigilase la empresa con carácter previo durante la fase del 5 bis a los efectos de garantizar la conservación de los activos para poder llegar íntegros al concurso de acreedores. Entonces se le nombró allí una especie de experto independiente también, que tenía ese antecedente. Pero bueno, ellos lo han modificado y de hecho ahora en Barcelona están elaborando un protocolo para implementar ya directamente esta situación del pre-pack para garantizar la venta de las unidades productivas. Qué chulo. Y eso dentro de un procedimiento del 5 bis, lo que sería antes. Efectivamente. Lo que pasa es que ya solicitado el 5 bis se pidió como medida cautelar y ese es el tema procesal que don Francisco y yo debatimos y que realmente tiene difícil encaje porque no se puede hablar de medida cautelar. Porque no hay ningún procedimiento contencioso, no lo se dirige contra nadie y luego, ¿qué es lo que vas a garantizar? ¿Cuál es la tutela que tú pretendes garantizar? ¿Cuál es ese resultado de la resolución final que quieres que no se vea frustrada? Porque aquí, bueno, la medida cautelar, ¿cuál sería? Oiga, que no se quede frustrada la venta a la unidad productiva, que no se pueda transmitir, pero no era una medida cautelar. Por lo tanto, lo recondujeron con buenas palabras hacia el nombramiento de este experto independiente. Ya. Paco, dinos, ¿qué opinas? Sí, la parte dispositiva que a mí me gusta, digo, bueno, de todo lo que está contando Víctor, pero vamos a ver lo que al final el juez acuerda.
Entonces, la parte dispositiva dice que se nombra a una persona como experto independiente durante la fase preconcursal de la solicitante, que ejercerá las funciones indicadas en el fundamento jurídico cuarto bajo el régimen jurídico del fundamento jurídico quinto. Bueno, entonces nos vamos a esos fundamentos jurídicos. Hay uno, funciones del experto economista. Entonces dice aquí, supervisará el proceso de búsqueda de interesados y de venta de unidades productivas. Velará y cuidará porque cualesquiera terceros interesados en la adquisición total o parcial de la empresa tengan acceso a la documentación de la misma que sea necesaria para la valoración de la situación financiera y económica, en situación de igualdad y con expresa reserva de confidencialidad. En ese proceso de preparación se acogerá lo que dice la ley concursal para la enajenación de unidades productivas. En particular, velará por la transparencia y publicidad del proceso, que es lo que ya ha dicho antes don Víctor, libre de concurrencia de oferentes, audiencia a los representantes de los trabajadores, preferencia del primer oferente siempre que haya financiado el mantenimiento de la unidad productiva. En esta fase preliminar concluirá con la emisión por parte del interventor judicial. De momento ya lo denomina de tres formas distintas. Unas veces lo denomina experto independiente, que ya sabemos lo que es, ahora interventor judicial, antes experto economista, pero es la misma persona, la que pone la parte dispositiva. Finalizará con la emisión de un informe final de la gestión realizada y en particular de las ventas preparadas sobre los activos de la empresa y de los procesos que se han llevado a tal fin. Con la solicitud de declaración de concurso, el deudor deberá acompañar el informe final del interventor judicial y demás. Dice Víctor que entonces es un observador, un tercero, estatuto jurídico del experto independiente. Dice aquí que para el nombramiento las mismas normas que para el administrador judicial, también sobre recusación, también sobre aplicación de la ley de concursal, sobre deberes de diligencia, lealtad y responsabilidad. Deberá de respetar siempre y sin injerencia las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio, que es lo que ha dicho antes Víctor. La retribución, lo que hemos comentado, lo que se ha comentado con anterioridad. Bueno, y le da entonces un contenido a... En el caso de que el concurso de la sociedad no llegara a ser declarado, su retribución irá a cargo del solicitante, lógicamente, porque ya no hay después... En definitiva, jurídicamente se sustenta en unas ideas que derivan de la directiva que se ha citado, no tiene un encaje en ningún precepto de la ley concursal, no existe legislativamente, no existe. ¿Qué duda cabe que en este caso concreto había una explicación, porque esto era una academia de inglés, según creo recordar, y claro, había miles de estudiantes matriculados que además habían financiado, por lo visto, los cursos, de modo que se podían ver en la tesitura que ya se ha dado en otras ocasiones, de que habían perdido el curso y el dinero, no recuperaban porque tal, y bueno, y eso podía llevar, si la unidad productiva podía tener una marca, un nombre, podía tener algún prestigio, a que simplemente en las redes sociales y las críticas de los usuarios pues destruyeran ese valor potencial que tenía o que podía tener de no suceder así. Y entonces con este auto totalmente, o con estos autos pioneros, imaginativos, pues se solucionó esa cuestión y además, según comenta don Víctor, pues se solucionó adecuadamente porque todo fructificó y fue beneficioso. Los alumnos siguieron teniendo su curso, el que quería comprar, compró, y el que quería dar esa solución a esa situación de insolvencia que después derivó en la declaración de concurso, pues también lo hizo, salvaguardando y sacando el máximo rendimiento a lo único o a lo único que valía algo, ¿no? Para evitar que con el paso del tiempo y de la propia inercia del procedimiento concursal, pues ese valor día a día se perdiera inexorablemente. Bueno, la primera vez que yo escuché a mi amigo Víctor hablar de este tema, pues se me pusieron los pelos como escarpias y me dio un sudor y no sabía, y yo miraba la ley y él me decía, no, calla, me tienes que dejar que yo explique. Y yo no lo dejaba explicar, claro, porque yo tengo ese defecto que interrumpo mucho. Pero tengo que decirte, Víctor, que ya con el paso del tiempo
se me ha ido acomodando el cuerpo y ya aquella, como los gatos así, cuando tal, el erizo del pelo ya se me va quitando y ya como el chiste que si el próximo año ya lo contaré. No me disgusta tu forma de pensar, Víctor, ¿eh? O sea que no me disgusta, Vale. no me disgusta. Sí, que no Y está ahora mal. me gustaría ver lo que dice Maite, que se ha quedado también Maite como que... No, me parece que es una forma de suavizar la desconfianza que generaba en algunos casos ese 191.3, concurso con oferta vinculante de compra. A mí yo recuerdo, bueno, era un bar, no tenía nada, pero claro, en un supuesto así, pues más, me revocaron una vez el único concurso que me solicitaron con apertura, liquidación y oferta vinculante de compra. La primera y única vez que apliqué ese artículo de la ley concursal, se aprobó la venta de la unidad productiva así directamente y la audiencia lo revocó precisamente por los argumentos, porque no quedaba claro con qué transparencia se había hecho ese proceso de oferta previo, quiénes eran los que ya venían de la mano de la concursada a comprar con la oferta vinculante. Entonces, entiendo cuál es la finalidad de este invento, que es, pues bueno, dotar de una cierta transparencia ese proceso previo de selección de oferentes o de, no sé, me parece positivo, la verdad. Sí, Luego sí. ha entrado una pregunta en relación a esto, o no sé si es un comentario, es un poco largo. Pone, es un acuerdo extrajudicial de pagos desde la designación del mediador, en virtud de los artículos 600. Pero ese no tiene que ver con el prepack este, ¿eh? Ah, vale, no, es que estaba entrando a leerlo. ¿Es una pregunta o qué? ¿Veis vosotros también las preguntas? Es una pequeña ponencia, no, qué Ah. broma. No, y Bueno, no además sé tiene si la habéis mucho, leído, y es que es la primera vez que la estoy leyendo, por eso no sé si que queréis tiene decir mucho algo al sentido, respecto. pero que no tiene que ver con el prepack, que es con un tema de Vale. mediador y de comunicación de crédito, de requerimientos que se le hace para que presente la documentación. Vale, que es que Voy no me a ha dado verlo tiempo a y leerlo a la ahora, vez que hablo. Dime, sí, pues. voy a verla, no, voy a verla y ahora la Vale. contestamos. Pero ya ha quedado zanjado todo con lo de Víctor, ¿o hay algo más? ¿Eh? No, si queréis, bueno, en la medida que vayan entrando preguntas, volvemos a Aquí, otros temas, aquí o en si el queréis financiero, pasamos adelante a las acciones de Sí, reintegración, como sí, queráis. yo por ir avanzando y sin perjuicio de que Paco lea la pregunta, yo sí que me gustaría en el tema de las acciones de reintegración introducir 4 pinceladas de 4 cosas que yo creo que son novedosas y que pueden tener importancia al respecto en el texto refundido. Porque, bueno, no hay grandes cambios, pero sí que hay aclaraciones significativas al respecto. En primer lugar, respecto de los... se concreta ya la prueba del perjuicio, aquí le corresponde, y que tiene que ser probado por quien ejercite la acción rescisoria. Si la acción rescisoria la ejercita la administración concursal, le corresponde a la administración concursal. Si es un tercero, a este tercero. Por lo tanto, yo creo que esta es una primera novedosa, una actividad novedosa. Segunda cuestión, los actos no rescindibles. Y aquí hay matices que son realmente importantes. Actos no rescindibles, sabemos que a pesar de la existencia del perjuicio, los términos que establece la jurisprudencia, el legislador dice hay determinados comportamientos que no los vamos a rescindir por las razones que sean, por opción de política legislativa. Bueno, pues en cuanto a los actos de constitución de garantías, ya sea a favor de los créditos públicos o a favor del Fondo de Garantía Salarial, en primer lugar ya no especifica qué tipo de garantías, si tiene que ser real, personal, no, cualquier tipo de garantía. Lo cual, ojo, que antiguamente eran garantías reales y ahora no. Ahora establece que no hay ningún tipo de distinción. Y luego también, en este marco, nos encontramos otra novedad, y es que también el legislador lo ha suprimido porque lo que pretende es que queden inatacables cualquier refinanciación a favor de, y que se hayan establecido garantías a favor de estos institutos públicos, en el sentido que ha eliminado la referencia a que se traten en acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica. Por lo tanto, ya ha marcado que se trate en acuerdos aplicables en su normativa específica o no, no lo sé si existirán o no, no me aventuro a afirmarlo rotundamente, el legislador, esos actos no se pueden atacar.
Y las garantías son de cualquier índole, no solamente garantías reales, sino garantías personales. Y en cuanto a los créditos públicos, hay una modificación. Y es que en la regulación del artículo 71 quinto de la ley concursal hablaba de créditos de derecho público. Y ahora hace referencia a créditos públicos. No son de derecho público, son créditos públicos. Es decir, los que se rigen por el derecho público y los de titularidad pública, salvando esa contradicción. Por lo tanto, nos tendríamos que ir a la regulación prevista en el artículo 280 cuarto de la ley concursal, que son los que nos establece cuáles son esos créditos públicos. En cuanto a la legitimación activa subsidiaria de los acreedores, en el artículo 232, en este caso los cambios que se han introducido son aclaratorios, porque nos encontrábamos los administradores concursales con una situación de decir, oiga, a mí me han requerido, pero me han requerido para que ponga una acción de reintegración, pero no sé, me han dicho, pon la acción de reintegración. Y entonces le tienes que decir, ¿y cuál? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y demás. Bueno, pues el legislador ya ha dado las pautas y dice, para que ese requerimiento dé vía a poder habilitar la legitimación subsidiaria, tiene que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, por escrito, nada de palabra. Ni grabaciones ocultas, sospechosas, nada, por escrito. En segundo lugar, tiene usted que identificar el acto concreto que se trata de rescindir y la fundamentación de la rescisión, porque muchas veces los administradores concursales entendemos que hay determinados actos que son rescindibles, a lo mejor por el perjuicio general, pero no por ninguna de las presunciones. Si te llega un acreedor y dice, no, yo no quiero que lo lleves por las presunciones, etcétera. Bueno, pues concrétamelo, porque yo luego podré decidirlo. Luego también se producirá la situación de, en el caso que exista ese requerimiento previo, el administrador concursal dispone de esos 2 meses, no lo vea claro o sí lo vea, pero justo a los 2 meses el acreedor pone la demanda de rescisión y luego la administración pone la suya, al final se van a tramitar bajo un único procedimiento, lo cual también permite aclarar estos aspectos. Y por último, en cuanto a las costas y gastos, en el caso de esta legitimación subsidiaria, el legislador concreta que lo que va a poder recuperar el acreedor que haya instado esta acción de reintegración hasta el límite de lo que se haya obtenido como consecuencia de la rescisión. No vaya a ser que las costas sean mucho más de aquello que se obtenga la rescisión, es decir, tiene un determinado límite. O sea, valore usted si le interesa o no le interesa, porque ya sabe usted que desde el punto de vista de sus costes puede no verse repercutido y todo ello. Y llamativamente han introducido novedades en cuanto a los efectos de la rescisión, que esto sí que pudiese generar una ultra vires, porque el legislador se ha hecho eco de la problemática que existía en las resoluciones de los juzgados mercantiles, audiencias y Tribunal Supremo sobre los efectos en determinadas operaciones, distinguiendo si se trataban obligaciones recíprocas o actos unilaterales, porque no eran exactamente lo mismo. Bueno, pues ahora aquí el legislador ya hace una regulación concreta de las obligaciones recíprocas y de los actos unilaterales. Cómo se van a plantear los efectos ante una eventual rescisión. Pero donde me llama a mí la atención en cuanto a que pudiera ser una ultra vires, hace referencia a que se trata de un acto unilateral y que se introduce una cuestión que es novedosa y que no tenía ningún refrendo en ningún texto legal. Y es que el crédito que pudiera derivar a favor de ese tercero que ha sido demandado fruto de un acto unilateral, en el caso de que se declare la mala fe, se le va a subordinar, porque no tendrá derecho a la restitución recíproca de las prestaciones, sino que se subordina. Esto es una gran novedad y en el ámbito de la doctrina se ha planteado la posibilidad de que tratase de una ultra vires. Simplemente he dado pinceladas a efectos de interés por si queréis añadir algo. Vale, yo, bueno, esta semana he puesto una sentencia que en relación a las acciones de reintegración que se pueden ejercitar una vez se reabre el concurso declarado sin masa. Es un supuesto muy particular, pero no me voy a extender porque me da miedo, Paco, que quería ser puntual y que tiene que terminar a las 11 y como quedan 10 minutos, le voy a dar la palabra. No sé si has tenido oportunidad de leer la pregunta. Sí, la pregunta... Vale, pues si quieres contéstasela tú o a ver qué tienes que decirnos para que no te veas con el tiempo pillado. Espera que la localice de nuevo. Aquí presenta... Bueno, aquí lo que pregunta este compañero Carmelo es
en sede de acuerdo extrajudicial de pago, el mediador debe de comprobar la solicitud y notifica a los acreedores la solicitud y le requiere para que aporten documentación de su crédito con la cuantía y, bueno, para ver después qué puede suceder en el caso de un posible concurso consecutivo. Pero este acreedor, que el mediador concursal se pone en contacto con él, pues no es una persona despistada, que se le olvidan las cosas y no le da, no cumple con ese requerimiento. Entonces la cuestión es si creemos que podría ser posible una calificación en un posterior concurso de ese crédito, de ese acreedor que no llevó al mediador concursal esa documentación, como un crédito subordinado por una aplicación posiblemente analógica del 281.1 del texto, que dice que son créditos subordinados aquellos que se califiquen así por comunicación extemporánea. Es decir, como que el hecho de no haber comunicado en el momento oportuno en ese acuerdo extrajudicial de pago podría llevar, en definitiva, la subordinación vendría a ser como una especie de sanción, entiendo yo. Y yo, claro, una sanción que no venga expresamente establecida, sanción entre comillas, en la ley concursal, pues como que no la veo, esa interpretación la veo dañosa, porque claro, es un crédito que pueda ser un crédito ordinario, por ejemplo, pues no irnos tampoco a otro tipo de crédito, ¿verdad? Porque los privilegiados en el acuerdo extrajudicial de pago van por otros caminos distintos. Pero por el hecho de que no cumpliera con ese requerimiento que se le subordine cuando no encuentra un encaje exacto porque a lo mejor en el concurso consecutivo, bueno, pues aparece y la administración concursal lo reconoce o se comunica de otro modo. La respuesta mía sería que no haría yo esa interpretación. Yo también lo veo difícil, por el mismo motivo, sí. Teniendo en cuenta que estoy intentando localizar, pero como ya digo que no localizo las cosas que antes veía, creo recordar que antes el acreedor que no decía si iba... ¿Qué? En el antiguo 237.1 de la ley concursal se establecía la subordinación de los acreedores, pero únicamente aquellos que estaban convocados a la reunión y no acudían, y a salvo los que tuviesen algún tipo de garantía real, etcétera, o los públicos, que eso no se podían subordinar. Por lo tanto, era una referencia expresa de un caso de subordinación. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que si no viene incluido en el elenco del artículo 281, perdón, del texto refundido, considero que no puede subordinarse el crédito. ¿Y esto del que hace el no show, ese también sigue siendo subordinado ahora? Es que no lo encuentro. Sí, en ello estoy. Pero me imagino que sí, pero yo me he mirado mucho. Como estamos hoy con los anglicismos, ¿verdad? Con el pre-pack, el no show, pues... Pues no lo sé. Entonces, no, pero ese era un argumento todavía que confirmaba más. Es decir, si ya la ley concursal prevé sanciones en modo de subordinación en sede de acuerdo extrajudicial de pago y esta expresamente no lo pone, pues será que no. Bueno, vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Está por ahí, estaría, sí. Bueno, no está entrando ninguna otra pregunta. Yo, más que nada, es que Paco quería terminar puntual a las 11, que tiene un compromiso, entonces... Bueno, pero a las 11 era la hora de todos modos de finalización, ¿verdad? Sí, pero bueno, siempre hay veces... A lo cual, sí, que yo me voy y os quedáis. Vale. Bueno, pues simplemente por agotar todo el tiempo, sin perjuicio de que cuando tengas que marchar, si nos alargamos, marches, y te agradecemos tu intervención desde ya. Gracias a ti. Y a vosotros. Yo solo por hilar un poco más lo de las acciones de reintegración, yo os quería comentar un supuesto específico. A raíz de esto que comentabas, Víctor, de que el acreedor tiene que especificar a la administración concursal la acción concreta que quiere ejercitar. Yo he tenido un supuesto de un concurso declarado, o sea, un concurso sin masa, declara y concluye, que no sé si vosotros soléis hacer declara y concluye, o erais de la opinión de que siempre habría que abrirlo por la cuestión de la posible calificación culpable, que yo no. Se cerró el concurso y luego vino un acreedor a protestar pidiendo, en base al 179.3, yo me refiero a la ley concursal porque me viene mejor, la reapertura para el posible ejercicio de acciones de reintegración. Este artículo 179.3 habla solo de acciones de reintegración,
Pero si nos vamos al artículo 71 de la ley concursal, acciones dentro del PAC de acciones de reintegración están en la reintegración en sentido estricto, las concursales, y luego también cualesquiera otras tipo de acciones que puedan atacar actos o negocios jurídicos del deudor. Ahora el texto refundido en el artículo 238 lo dice incluso de forma más genérica, cualesquiera acciones que en derecho general pudieran ejercitarse contra actos del deudor anteriores a la declaración de concurso. Total, que lo que me presentaba a mí el acreedor como posible ejercicio de acciones de reintegración, yo reabrí el concurso, se trataba de atacar un acto que estaba más allá de los 2 años y por tanto no te podías ir a las acciones de reintegración concursales. La administración concursal lo analiza y dice que ella no va, que si quiere que lo ejercite el acreedor, y viene el acreedor en este concurso reabierto para ejercitarme una acción de nulidad absoluta por falta de causa, por simulación del negocio, o sea, totalmente civil. Una acción totalmente civil de nulidad de pleno derecho por simulación absoluta. Va contra la concursada, era una cesión de una patente, contra la concursada, contra el adquirente, el cesionario y contra el sustrato personal, porque encima también me pide el levantamiento del velo. Con lo cual, me veo en un incidente concursal de un concurso sin masa que se ha reabierto para el ejercicio de una acción totalmente civil. Claro, me protestan, me dicen, oiga, usted ha reabierto usted no es competente. La reapertura del concurso exige que sea para acciones de reintegración. Una interpretación muy estricta de ese artículo 179.3. Yo lo he resuelto. Ya que he entrado al trapo, pues entro al trapo hasta el final, no me he declarado incompetente. Pero sí que es verdad que luego a la hora de resolverlo me veía con la problemática de, claro, hasta qué punto tiene que afinar el acreedor a la administración concursal, sobre todo cuando lo que te están pidiendo es que reabras el concurso. ¿A qué punto tiene que afinar qué tipo de acción concreta va a ejercitar? ¿Me explico? O sea, claro, igual... Yo considero que en este caso la reapertura está dirigida a traer al concurso que está cerrado la existencia de nuevos activos para poder satisfacer a los acreedores. Entonces, es cierto que hay una inconcreción denominativa cuando habla de acciones de reintegración, que incluso se acentúa aún más en el vigente texto refundido. Si vemos el texto refundido, cuando hablamos de la reapertura del concurso y habla de la reapertura de la persona jurídica, por ejemplo, habla de las concretas acciones de reintegración que deban ejercitarse. ¿Y por qué digo que hay incluso una inconcreción mayor? Porque si nos vamos al precepto que tú acabas de citar, Maite, que es el artículo 238, sí. Forma una sección segunda que se llama de las demás acciones de reintegración. Por lo tanto, viene a decir, oiga, hay unas acciones de reintegración y otras más, en ese concepto general. Pero, ¿dónde está la confusión? Que me voy a buscar cuáles son las otras acciones de reintegración y no aparece. Porque lo que entendemos nosotros como acciones de reintegración son acciones rescisorias especiales que establece el legislador. Entonces, bueno, más allá de la terminología, yo me quedaría con la finalidad. Y la finalidad es que el acreedor que ha visto que se ha cerrado el concurso, que ha visto que no ha tenido la posibilidad de discutir o de ofrecer al administrador concursal el ejercicio de determinadas acciones en beneficio de la masa, yo levanto la mano, me voy al juzgado, lo planteo y quiero ejecutar esta acción de reintegración o acción rescisoria porque lo que voy a hacer es obtener el conjunto de activos que me van a ser necesarios para poder pagar a los acreedores en beneficio de todos ellos. Entonces, yo por esa vía sí que lo admitiría. Me alegro mucho de que me des la razón. Vale, bueno, no sé, hay otro que ya es casi como para cierre, hay uno que dice buenos días a todos, un placer compartir este rato con todos vosotros, un abrazo muy afectuoso a los ponentes, organizadores y asistentes y aprovecho para desearlos toda la salud, suerte del mundo y feliz Navidad. O sea que es un deseo más que una pregunta. Es evidente que hay que desear exactamente lo mismo a este asistente y a todos vosotros y a la organización y darle enhorabuena por toda esta organización tan brillante que hemos tenido y sobre todo agradecer a mis compañeros de mesa el que me han hecho pasar un rato súper agradable y muy divertido para estar aquí tratando estos temas. Vale, el asistente es Paco Soriano.
Vale, bueno, pues nada, un saludo a todos. Yo creo que podemos dar por cerrada la sesión, estamos en hora, hemos cumplido escrupulosamente y así dejamos paso a la segunda mesa tras el descanso que se haga. Un saludo a todos y muchas gracias. Un saludo, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Igualmente.